Shalom y bendiciones para todos. Bienvenidos a Disfrutando tu Palabra. Hoy vamos a estudiar el Tejilín, Salmo número 5. Este salmo es una oración para la mañana, pero como veremos a lo largo del estudio, contiene mucho más que una simple petición de ayuda. David nos presenta un recorrido espiritual. Comienza con palabras que casi no puede expresar. Continúa con una espera silenciosa. Luego habla de acercarse a la casa de Jehová. Pide ser guiado por el camino recto y finalmente termina rodeado por el favor divino como un escudo. Podríamos resumir el movimiento del Salmo de esta manera: clamor, oración, espera, entrada, dirección, discernimiento, justicia, alegría y protección. Por eso, el Tejilín 5 puede entenderse también como un mapa de la oración. Y no se trata solamente de hablar con Jehová, se trata de aprender a acercarnos a Él. Y al principio de este salmo dice en hebreo: La menatseach el anehilot, mismor le David, al director musical para las Nehilot, salmo de David. La palabra Nehilot ha sido interpretada de distintas maneras. Tradicionalmente se la ha relacionado con instrumentos de viento, aunque su identificación exacta no es completamente segura. Lo importante es que estamos delante de una composición destinada no solamente a una experiencia privada, sino también a la expresión comunitaria. El texto no identifica claramente el acontecimiento histórico concreto en el que David compuso este salmo. Por eso debemos ser cuidadosos y no inventar una situación específica. Sin embargo, el contenido muestra claramente a un hombre rodeado de oposición, mentiras, engaño y peligro. David no responde comenzando una batalla humana. Comienza en la mañana buscando la dirección. Y este detalle es fundamental. En las Escrituras, la mañana tiene un profundo significado. Abraham se levantó temprano para presentarse delante de Jehová, como vemos en Génesis capítulo 19, verso 27. Moisés también se levantó de mañana para presentarse delante de Faraón, según lo dice en Éxodo capítulo 8, verso 20. La mañana representa el comienzo de una nueva etapa, pero también el momento de ordenar interiormente el camino antes de comenzar a andar. En Tejilín 5
nos enseña que antes de enfrentarse al ruido exterior, el ser humano necesita ordenar su interior delante de Jehová. El salmo comienza diciendo: escucha mis palabras, Jehová, considera mi gemido. Y en hebreo encontramos que dice: Amarai ahazina, Jehová, vina a higi. Aquí encontramos algo realmente que es interesante. David habla primero de sus palabras, pero inmediatamente después habla de su ahig o ahik, de su meditación, ¿sí? En hebreo, ahig. Habla, como dijimos, de su meditación, de el murmullo interior o el pensamiento profundo. Esto nos enseña que existen oraciones que salen de la boca y otras que todavía no han podido convertirse en palabras. Hay momentos en los cuales una persona sabe perfectamente qué pedir, pero existen otros momentos en los cuales el corazón está lleno y la boca no encuentra cómo expresarlo. David dice, en cierto sentido, Jehová escucha lo que puedo decir, pero comprende también aquello que todavía no puedo explicar. Encontramos una hermosa conexión con la enseñanza de la Besorá. Recuerden, Besorá, buena noticia, bien, que nos referimos al Nuevo Testamento. Y ahí también encontramos se encuentran los escritos apostólicos. Bien, en el libro de Mateo, o algunos le llaman el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 7 y 8, dice que Yeshua enseña que la oración no depende de la acumulación de palabras, porque el Padre conoce la necesidad antes de que la petición sea pronunciada. Esto no significa que no debemos orar. Significa que la oración verdadera no consiste en informar a Jehová de algo que Él desconoce. La oración es una apertura del corazón. También encontramos en Romanos capítulo 8, verso 26, que expresa que hay momentos en los cuales no sabemos pedir como conviene. Y el Ruach, el Espíritu, intercede en medio de nuestra debilidad. Y la enseñanza aquí es que Jehová no escucha solamente la construcción, por decir, construcción de nuestras frases, ¿sí? Conoce también, conoce la profundidad de la intención, de cada intención. En el versículo 2 de este salmo, continúa diciendo: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Elohim mío, ¿sí? Rey mío y Elohim mío. Recordemos que Elohim está traducido en nuestro idioma como Dios, ¿bien? Porque sigue diciendo: porque a ti oraré. David, sabemos que era rey, ¿bien? Y sin embargo, cuando ora, reconoce que por encima de su autoridad existe otra autoridad. Y él dice: Malki ve Elohai, mi rey
y mi Elohim. Esta expresión revela su humildad. David puede tener autoridad sobre otros, ¿bien? Pero reconoce que él también vive bajo autoridad. Y aquí encontramos una enseñanza importante para nuestros tiempos, para este presente. Bien, es que el peligro de la autoridad es comenzar a pensar que ya no necesitamos dirección. Una persona puede enseñar, dirigir, trabajar, administrar una familia o tener responsabilidades importantes, pero nunca deja de necesitar guía. Yeshua, el Mesías, enseñó esta dependencia continuamente. En Juan capítulo 5, verso 30, Yeshua declara que no busca hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y la oración enseñada a sus discípulos, bien, en esa oración él dijo, hágase tu voluntad. La verdadera madurez espiritual no consiste en independizarse de Jehová. Consiste en depender conscientemente de Él. En el versículo 3 leemos, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El texto hebreo utiliza una expresión extraordinaria. Boker ejeroj leja vat sapé. La palabra ejeroj proviene de una raíz que está relacionada con ordenar, disponer y también preparar. Es una palabra que puede utilizarse para ordenar algo cuidadosamente. Y aquí David no dice simplemente por la mañana hablaré. La idea es por la mañana ordenaré mi oración delante de ti. Y la idea es, por la mañana ordenaré mi oración delante de ti. Qué belleza, realmente. Y después David agrega la palabra vahat sapé y observaré, esperaré atentamente. Aquí aparece una clave fundamental de la oración. Muchas veces oramos y nos levantamos inmediatamente para continuar corriendo. Y aquí David ora y después observa. Habla y después presta atención. Pide dirección y después permanece atento para reconocerla. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 1, presenta una actitud semejante cuando el profeta dice que permanecerá en su puesto de vigilancia para ver qué responderá Jehová. En Marcos capítulo 1, verso 35 encontramos a Yeshua levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y retirándose a un lugar solitario para orar. La conexión aquí es muy clara. Antes de las multitudes, antes de las demandas cotidianas, antes del movimiento del día, existe un lugar secreto
de comunión. El Tejilín 5 nos hace esta pregunta. ¿Quién es el que dirige nuestros primeros pensamientos del día? ¿Quién es o quiénes son los que dirigen tu pensamiento? ¿Será la preocupación, las noticias, el teléfono, hablando del celular, los problemas o la presencia del Creador? Los versos 4, 5 y 6 presentan un cambio. Leemos que dice, porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. A primera vista, podría parecer que David simplemente está hablando de personas malvadas. Pero el texto también funciona como un espejo. Quien desea entrar en la presencia de Jehová debe comprender que acercarse a Él implica una transformación. La oración no puede convertirse en un mecanismo para pedir protección mientras nos negamos a revisar nuestro propio cambio. Porque aquí David menciona a la maldad, la arrogancia, la mentira, la violencia, el engaño. Y en la Besora encontramos una conexión directa con las enseñanzas de Yeshua. En Marcos capítulo 7, versos desde el 20 al 23, Yeshua explica que aquello que contamina el ser humano procede del interior del corazón. Los malos pensamientos, el engaño, el orgullo y otras formas que están asociadas con la maldad. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Es fácil leer el Salmo 5 pensando que, por decir, los malvados son los demás. Pero la verdadera lectura, espiritualmente, pregunta, ¿qué debo corregir yo antes de señalar la oscuridad de otro? La Torá no fue dada solamente para identificar el pecado exterior, sino para formar un corazón recto. En el versículo 7, este versículo es uno de los, si se puede decir, centro espiritual del Salmo. Y dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Pero yo, por la abundancia de tu Gesed, entraré en tu casa. Recordemos la palabra Gesed, que viene también, está los estudiosos de la Kabbalah, que es el estudio profundo de las escrituras sagradas. Bien. Y está en el árbol de la vida. Es una sefirot, como dijimos, una emanación divina, del carácter divino, que representa la misericordia. Bien. Y realmente es algo que podemos observar y nos resulta maravilloso. Y aquí David no dice entraré porque soy perfecto. Y tampoco dice entraré porque nunca me equivoco, nunca me equivoqué.
Aquí David dice, por la abundancia de tu gesed, de tu misericordia. Y también gesed es amor leal. Eso significa. También significa bondad, misericordia vinculada con la fidelidad del pacto. No es solamente misericordia y nada más. Es ser fiel al pacto que se ha hecho con Adonai, nuestro amo, nuestro creador, Jehová. Y en esto aparece ese equilibrio. Bien. El versículo anterior habla de la gravedad del mal. Y el siguiente habla del gesed, que también es justicia y misericordia. Que no se destruyen mutuamente, porque combinadas en la voluntad de Jehová, bien, existe el equilibrio. Por eso no se pueden destruir mutuamente. Por eso, cuando hay justicia, tiene que haber misericordia. Y si hay misericordia, debe ser con justicia. Bien, no por lástima, ni con engaño, ni por provecho. Bien. Y en el libro de Zohar, hablando de Kabbalah, aparece repetidamente la tensión y armonización entre din, que es juicio, y gesed, ¿sí? Misericordia o bondad. Sin forzar el salmo dentro de un sistema posterior, esta relación nos ayuda a observar un principio presente en el texto bíblico. Es que el acercamiento a la santidad no significa negar la justicia, sino reconocer que el ser humano depende del favor y la misericordia de Dios. Y Yeshua, el Mesías, expresó una enseñanza semejante a la parábola del fariseo y el publicano. En el libro de Lucas, capítulo 18, desde el verso 9 al 14. Y uno se presenta apoyándose en sus méritos, y el otro solamente pide misericordia. Y aquí Yeshua enseña que quien se humilla es levantado. La puerta de la presencia no se abre con arrogancia espiritual. Se atraviesa con reverencia, con humildad y confianza en el gesed de Jehová. Ahora vamos al versículo 8 de este salmo. Y dice, Jehová, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y vemos que David no pide solamente destruye o destruir a mis enemigos. Él primero pide la guía. Guíame. Esto es realmente importante. Porque cuando una persona vive rodeada de conflictos, puede perder la dirección. La presión puede llevarla a reaccionar de una manera mala, ¿sí? Y la traición puede convertirla en aquello que está denunciado. Y esa herida puede hacerla hablar incorrectamente. Por eso David aquí pide la guía con la justicia divina. ¿Bien?
Es como que David aquí dice, no permitas que la maldad de otros cambie mi camino. Esta enseñanza se conecta profundamente con Mateo capítulo 5, verso 44, donde Yeshua enseña a amar a los enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Esto no significa llamar bueno lo malo, ¿no? Tampoco significa permitir la injusticia. Esto significa no pedir que la oscuridad de otro se convierta en nuestra propia oscuridad. El desafío espiritual no consiste solamente en sobrevivir al enemigo. Consiste en atravesar el conflicto sin perder el camino. El versículo 9 del Salmo, de este Salmo que estamos estudiando, el 5, describe a esos adversarios, diciendo, no hay sinceridad en su boca, su garganta es sepulcro abierto, es una tumba abierta, con su lengua adulan. Esta imagen es realmente muy fuerte. Una tumba abierta representa a muerte. Y el Salmo está enseñando que las palabras también pueden transportar muerte. Una persona puede destruir reputaciones, puede dividir familias, puede generar conflictos, puede manipular utilizando palabras agradables. Y es que la lengua puede decir algo suave mientras el corazón tiene otra intención. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto enseñó Yeshua. Por eso, el problema no es solamente la lengua. La lengua revela el contenido interior. También encontramos una conexión con Mateo capítulo 23, verso 27, donde Yeshua utiliza la imagen de sepulcros para denunciar una apariencia exterior que ocultaba corrupción interior. Bien. Y la enseñanza del Tejirín 5 sigue siendo completamente porque en esta época estamos llenos, pero llenos de palabras, de opiniones, comentarios, mensajes, publicaciones, también acusaciones. Pero una gran cantidad de palabras no significa una gran cantidad de verdad. Por eso necesitamos discernimiento. No todo lo agradable es verdadero. Y no todo lo verdadero necesita ser expresado con violencia. Esa es la realidad. En el versículo 10, David pide juicio contra quienes se rebelan. Este tipo de expresiones puede resultar difícil para el lector moderno. Pero debemos comprender que los Tejilim presentan la experiencia humana delante de Jehová con una enorme sinceridad. Aquí David no está organizando una venganza secreta. Sí está llevando su causa al juez. Y esto marca una diferencia. En Romanos capítulo 12, verso 19, retoma el principio de Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Y es que dice, mía es la venganza, yo pagaré. La fe, la emuná,
no significa negar que existe injusticia. Significa reconocer que el juicio definitivo no nos pertenece. Y es que nos corresponde actuar con justicia, establecer límites cuando sea necesario y buscar la verdad, pero no convertir el corazón en una habitación permanente para el odio. Y en el Salmo, y este Salmo, mejor dicho, cambia nuevamente en el versículo 11. Y leemos que dice: pero alégrense todos los que en ti se refugian. La palabra relacionada con refugiarse transmite la idea de buscar protección. El justo del Salmo no es presentado como alguien que nunca tiene problemas. Es alguien que sabe dónde refugiarse. Y aquí vemos una diferencia que es fundamental. La emuná, la fe auténtica, no significa ausencias o ausencia de tormentas, de problemas. Bien. En el capítulo 7, versos 24 y 25 del libro de Mateo, Yeshua enseña algo semejante al final del Sermón del Monte. La lluvia cae, los ríos crecen, los vientos golpean, pero la casa permanece porque tiene fundamento. Y este salmo no nos promete una vida sin oposición. Nos enseña una vida con dirección, refugio y protección en medio de la oposición. Y este salmo termina diciendo: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de favor. Y la palabra para favor en hebreo es ratzón, parecida a la palabra razón, pero es ratzón, ¿sí? Así se pronuncia, ratzón, que puede expresar el favor, la aceptación o la benevolencia. Y esta, por decir, la imagen final es realmente hermosa. El salmo comenzó con un hombre que clama. Termina con ese hombre rodeado. Al principio está preocupado por las palabras de sus enemigos. Y al final está cubierto por el favor de Jehová. Y la enseñanza aquí que encontramos es que la oración no siempre cambia inmediatamente, ¿sí? No cambia inmediatamente las circunstancias que estamos pasando, pero puede cambiar el lugar interior desde donde enfrentamos la circunstancia. David comenzó hablando, después esperó, entró, pidió dirección, discernió la mentira. Había discernimiento, obviamente, dado por Jehová. Entregó ese juicio que tanto lo incomodaba. Se refugió en Dios y terminó rodeado por la cobertura de Jehová. El mejor escudo que cualquier ser, que cualquier alma puede encontrar. Y ese es el recorrido espiritual del Tejilín 5, del Salmo número 5. Y si observamos el Salmo desde un nivel más profundo,
sin alejarnos de su sentido sencillo. Podemos descubrir un movimiento de ascenso. Primero está la voz humana, escucha mis palabras. Después aparece la intención interior, comprende mi meditación. Luego, el orden. Por la mañana prepararé mi oración. Después, la espera. Observaré. Luego, la entrada. Cuando dice, entraré en tu casa. Después, la dirección. Guíame por tu camino. Y finalmente, la cobertura. Me rodearás con tu favor. El verdadero secreto del Salmo no consiste en encontrar una fórmula oculta. El Sod, lo oculto, lo más profundo, a simple vista, ¿bien? Recuerden, cuando hablamos del Sod, hablamos de lo oculto a simple vista. Estamos hablando de algo espiritual, ¿bien? Y lo profundo aquí está en comprender el proceso. La persona que entra en oración no debería salir exactamente igual que como entró. Entra o entró con un clamor y sale con una dirección. Entró observando a sus enemigos o lo que le pesa, ¿bien? Y sale mirando el camino de Jehová. Entró sintiéndose rodeada o rodeado por problemas y sale comprendiendo que está rodeada o rodeado por el favor divino. La transformación más profunda ocurre cuando la presencia de Dios cambia nuestra perspectiva. Y para terminar este estudio, entramos en una reflexión para nuestros días, para nuestro presente. Y quizás hoy muchas personas comienzan su mañana de una manera completamente diferente a David. Abren los ojos y rápidamente recuerdan sus problemas. Recuerdan que tienen deudas, recuerdan que tienen que ir a trabajar, la incertidumbre que causa el malestar o lo que le esté pasando. Recuerdan estos conflictos, ¿sí? Conflictos que tienen su diario vivir, su presente, conflictos con los familiares. Ven las noticias que también muchas veces nos pesan, nos llenan de preocupación. Y también la situación económica. Y antes de levantarse de la cama, ya su corazón está cansado. Y este salmo nos propone otro orden. No dice que debemos ignorar los problemas. David sí tenía muchos problemas reales. Tenía enemigos reales. Había mentiras y peligros alrededor de él. Pero David decidió que la primera voz importante de su mañana sería la voz de la oración. Tal vez no podemos caminar en una mañana todo lo que ocurre sin mirar. O sea, no es tapar nuestros ojos, nuestros oídos y seguir caminando, como obviando esos problemas. Bien.
No podemos tampoco cambiar en una sola oración todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿sí? Pero sí podemos decidir desde qué lugar interior vamos a enfrentarlo. Podemos comenzar reaccionando desde el miedo o podemos comenzar buscando dirección. Podemos comenzar escuchando el ruido del mundo. O podemos ordenar el pensamiento delante de Jehová. Podemos responder a la mentira con más mentira, a la agresión con más agresión, al odio con más odio. O podemos decir, David, Jehová, guíame en tu justicia y enderezá delante de mí tu camino. Tal vez esa sea una de las oraciones más necesarias para nuestro tiempo. Y no solamente Dios cambia lo que está sucediendo, sino también Jehová, no permitas que lo que está sucediendo destruya lo que tú estás formando dentro de mí. Que la justicia que abunda en este mundo no nos vuelva injustos. Que la mentira no nos vuelva mentirosos. Que la frialdad de otros no apague nuestro gesed, nuestro amor. Que la oscuridad exterior no entre en nuestro corazón. El Salmo 5 comienza con una voz buscando ser escuchada y termina con una persona completamente rodeada por el favor de Jehová. Quizás las circunstancias todavía estén allí, pero el corazón ya no está en el mismo lugar. Porque quien aprende a comenzar el día buscando a Jehová, comienza a descubrir que aún antes de enfrentar el camino, ya tiene una dirección. Por eso, sigamos pidiendo que Jehová enderece nuestros pasos, que nos conceda discernimiento para reconocer la verdad, que guarde nuestra boca del engaño y nuestro corazón de la amargura, y que en medio de un mundo lleno de ruidos, aprendamos nuevamente a decir, por la mañana oirás mi voz y por la mañana ordenaré mi oración delante de ti y esperaré. Que empecemos a orar de esta manera, que podamos realmente abrir nuestros ojos y saber que las soluciones no serán instantáneas, pero sí están ahí. Y Jehová dice, prepara tu corazón para que yo habite en él. Que Jehová bendiga tu vida, tu casa, tu hogar, tu caminar, tus pensamientos, que sea el filtro de tus pensamientos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos en cada estudio. Gracias de corazón. Muchas gracias. Y una vez más, que Jehová te cuide, te guarde y te bendiga, ahora y siempre. Y que así sea. Amén.